Bien, mis queridos, eh, vamos a estudiar el capítulo 25, el llamamiento a orillas del mar. A mí me gustó este capítulo porque presenta la escena de un lugar que a mí me gusta mucho, el mar, ¿verdad? Y Jesús estaba allí en la barca porque había demasiada gente y él no podía estar en tierra porque tenían que predicar desde ahí, pero lo que me encantó es que dice que el rey del universo, el creador, eh, estaba sentado en un barco en el movimiento de las olas, predicando allí. Dice que los ángeles vieron a su general, a su capitán en esa condición y realmente vieron otra faceta del amor de Dios. Y por eso a mí me encanta que los ángeles todo el día pasan diciendo y toda la noche, santo, 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 porque es tan grande la maravilla del amor de Dios, tan inmensa, y que realmente uno solo puede decirle gracias y alabarlo, ¿verdad? Porque se siente tan grande el privilegio de esa demostración de amor, que es algo realmente grandioso, que el Señor, el creador, el dueño de todo, el sustentador de todo, eh, estuviera en esa condición de incomodidad y de eh, tanta precariedad, pero que Él lo hacía solamente por amor y por salvar y por salvarnos. Así que mi esposo va a continuar y este capítulo ha sido una gran bendición para mí y yo creo que para cada uno de ustedes. Bien. Sí, realmente este es un capítulo importante, muy importante. ¿Dónde está? Sí. La orilla del mar. Sí, nosotros fuimos a ese lugar cuando visitamos Israel. A ese lugar a donde Jesús se predicó desde la barca. Así que, ¿hay algún comentario, alguna pregunta que tiene alguien sobre la lectura, sobre este capítulo? Pasaron cosas importantes. Note usted que el título es llamamiento. Llamamiento. ¿A quién llamó Jesús allí? Pero allí hubo un llamamiento en ese lugar. Lo primero que pasó allí es que cuando él estaba predicando, llegó allí temprano y Pedro había pasado la noche pescando y no había pescado nada. Así que estaba muy interesado escuchando a Jesús predicando. Recuerde que Pedro fue uno de los primeros que siguió a Jesús. Porque el primero que siguió a Jesús fue Andrés, hermano de Pedro, y buscó a Pedro de una vez. Pero pasó un tiempo en el cual ellos estaban con Jesús, pero Jesús no los había llamado. No le había hecho el llamamiento. Pero allí en el lago, eso es importante, aprendemos una lección buena, y es que Jesús cuando nos llama, va allí al lugar a donde nosotros estamos, nos llama de donde estamos. Así que fue a llamar a Pedro, porque Pedro era pescador.
Así que es una lección muy importante. Dice allí en su sermón, página 212, Jesús tenía presente otros auditorios, además de la muchedumbre que estaba a orillas del Genesaret. Miraron a través de los siglos, vio a sus fieles en cárceles y tribunales, en tentación, soledad y aflicción. Cada escena de gozo o conflicto y perplejidad le fue presentada. En las palabras dirigidas a los que les rodeaban decía también aquellas otras almas las mismas palabras que les habrían de llegar como mensaje de esperanza en la prueba de consuelo, en la tristeza, en la luz celestial, en la tiniebla. Mediante el Espíritu Santo, esa voz que hablaba desde el barco de pesca en el mar de Galilea sería oída e infundiría paz a los corazones humanos a través del fin, dice, hasta el fin del tiempo. Así que ya de eso ha pasado mucho tiempo y nosotros estamos recibiendo bendición. Dice, la noche era el único tiempo favorable para pescar con redes en las claras aguas del lago. Después de trabajar toda la noche sin éxito, parecía una empresa desesperada echar la red de día. No pican los peces de día, sobre todo con el agua tan clara del lago. Pero Jesús les dijo que tiraran la red. Jesús había dado la orden y el amor a su maestro indujo a los discípulos a obedecerle. Juntos, Simón y su hermano dejaron caer la red. ¿Ve? Simón y Andrés. Al intentar sacarla, era tan grande la cantidad de peces que encerraba que empezó a romperse. Se vieron obligados a llamar a Santiago y a Juan. Así que entonces ahí tenían ya 4 de los discípulos. Dice allí, cuando hubieron asegurado la pesca, ambos barcos estaban tan cargados que corrían peligro de hundirse. Pero Pedro ya no pensaba en los barcos ni en su carga. Y así que pasó toda la noche, fue un día de fracaso total. Y el día del fracaso total nuestro es el día del éxito total de Dios. Así que hubo 2 éxitos que ellos tuvieron allí, después de fracasar totalmente ese día. El primer éxito fue que una pesca como no habían hecho nunca, allí la tenían en minutos. Y la otra es que esa pesca era una parábola. ¿Qué parábola, qué enseñanza estaba Jesús impartiendo allí? Muchas. Una de la enseñanza que le impartió a los 4 pescadores es que Dios no lo quería como pescadores. Fue a buscarlo allí para que hicieran otra cosa. A Andrés y a Pedro y a Santiago y a Juan. Fue allí no a confirmar su profesión, sino a invitarle a que la dejaran. Pero los invitó a trabajar para el reino de Dios de una manera de lo que ellos hacían. La misericordia de Dios es muy grande. Como ellos eran pescadores, pues con pesca le hizo el llamado. Siempre Dios usando un lenguaje que no sea familiar. Así que la otra lección que le enseñó es que ellos pasaron la noche toda pescando y fue un fracaso. ¿Qué enseña eso? Bueno, enseña que ellos no fueron enviados por Dios, por Cristo, a pescar esa noche. Y por eso fue un fracaso.
¿Qué significa eso de tirar la red de día? Cuando no hay peces y que la red se llene. A la orden de Jesús. Esa es la gran enseñanza. Que cuando usted y yo vemos que no hay condiciones, de día no pescaban los peces, no picaban. Pero con orden de Dios se llenó la red y el barco. Y esa era la enseñanza grande. No limitemos a Dios, no lo amordacemos, impidiéndole obrar debido a que no hay condiciones. ¿Por qué Dios no puede obrar? Porque nosotros siempre lo acomodamos dentro de nuestra cajita. Siempre. Y entendemos que no pueden pasar cosas porque no vemos condiciones. Y por eso entendemos que no hay que tener fe en que Dios obre, debido a que es que no hay condiciones. Así que ni siquiera fe hay que tener. Que la fe sería un disparate, porque no hay condiciones. Tenemos que superar eso. Dios no necesita nuestras condiciones. No necesita nuestra visión de condiciones para obrar. Así que lo primero es, Andrés y Pedro eran expertos pescadores y no pescaron en la noche. Número 2, la noche es más larga que 10 o 15 minutos. Y 3, la noche es más promisoria que el día con la luz del sol fuera para pescar. Pero cuando Cristo da la orden, entonces una noche comparado con 10 minutos, pues no es una aritmética que hay que hacer. La otra lección que Cristo quería enseñarle a ellos es, como mencioné, que ya no los quería que fueran pescadores, sino que fue en su trabajo, donde ellos estaban, para sacarlos de allí. Y la pesca que le dio allí no fue para animarlos a que siguieran pescando. El milagro de la red llena, rompiéndose, llena de peces, era para que dejaran la pesca. Y lo hicieron. Dice, ya Pedro no pensaba en los barcos ni en la carga. Así que Pedro entendió la lección. Así que con esa pesca, que parece contraproducente, parece que lo que era un tipo de invitación para que ellos tomaran en serio la pesca fue para arrancarlo de la profesión, para llevárselo de allí a su obra. Ya aprendieron una buena lección ahora cuando fueron a trabajar para Dios. Y es que si no buscan la dirección divina, pueden pasar la noche entera estéril. La otra lección es que a la orden de Jesús, ahora ellos podían tirar la red, claro, ya no en el mar de peces, sino en el mar de la humanidad. Ese mar representaba la humanidad y los peces a los hombres y las mujeres. Y Pedro lo entendió. Así que Pedro tiró la red en el Pentecostés, a la orden de Jesús. Y se bautizaron 3,000. Después la tiró donde no había condiciones
y se bautizaron 5,000. Y así predicó mucho. Y fue allí que aprendió. Dice allí, este milagro, más que cualquier otro que hubiese presenciado, era para él una manifestación del poder divino. En Jesús vio a aquel que tenía sujeta toda la naturaleza bajo su dominio. La presencia de la divinidad revelaba su propia falta de santidad. Le vencieron el amor a su maestro, la vergüenza por su propia incredulidad, la gratitud por la condescendencia de Cristo y sobre todo el sentimiento de su impureza frente a la pureza infinita. Mientras sus compañeros estaban guardando el contenido de la red, sacando los peces, Pedro cayó a los pies de Jesús exclamando, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No fue a llenarse los brazos de peces. Dejó los peces y fue y se abrazó de los pies de Jesús. ¿Hay algún comentario? ¿Pregunta? ¿Por qué usaba pescadores? Ahí estuve un poquito confundida, me perdí. ¿Por qué usaba pescadores, Jesús? Los pescadores. Sí, la única No, razón es, no entendí ahí, no. la razón por la que usaba pescadores era porque eso era lo que encontró para llamarlo a trabajar. Ajá. Si hubieran sido ebanistas, si hubieran sido constructores, sí, y Jesús veía que podían ayudarle, los hubiera llamado a ellos. Yo pienso que también para que se pudiera relacionar con que ellos eran de ahora en adelante pescadores de hombres, que ellos estaban ahora en esta misión de buscar las almas perdidas y traerlas a Cristo. Sí, eso tiene que ver. Pero lo más También, importante es que Jesús se habrá propuesto encontrar personas que trabajaran para él. Y él iba a llamar cualquiera, no importa la profesión que practicaran. Porque si Pedro ese día, que era pescador, el Espíritu lo hubiera llamado y él no hubiera hecho caso, pues no pasaba nada. sí, es como cuando dicen que Dios no elige a los capacitados, sino que Él capacita a los elegidos, que son los que están dispuestos y disponibles a trabajar. Y aquí también habla de que Dios toma a los hombres como son, los educa para el servicio, si quieren entregarse a Él. Aquí lo que a Dios le importa es ese deseo de seguirlo, de ser moldeable, de poder ser parte de esta misión. Y entonces Él los prepara. Amén, 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 amén. Así es que Dios obra. Gracias, gracias, gracias con él. El Espíritu de Jehová está enviado por toda la tierra desde la caída, visitando los corazones uno por uno, en toda la tierra, buscando a ver a alguien que se interese. Así es que Dios trabaja. ¿Algún comentario o pregunta? Así que Pedro, cuando vio que Jesús hizo ese milagro, ya no se interesó más en los peces ni en el mar. Jesús, pues fue un plan exitoso que Jesús allí practicó.
de que dándole peces a Pedro, él no lo usó como un argumento, pretexto para dedicarse a la pesca, sino que justamente lo que hizo fue dejar allí su barca y su red y echar su suerte con Cristo. Así que lo que le llamó la atención fue el poder de Dios. Dice, allí era la misma presencia de la santidad divina, la que había hecho caer al profeta Daniel como muerto delante del ángel de Dios, que dijo, mi fuerza se me trocó en desmayo sin tener vigor alguno. Así también cuando Isaías contempló la gloria del Señor, exclamó, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La humanidad, con su debilidad y pecado, se hallaba en contraste con la perfección de la divinidad, y él se sentía completamente deficiente y falto de santidad. Ahora, el hecho de que Pedro pudiera percibir eso y los otros no, eso también merece un estudio aparte. Porque Pedro tuvo esa experiencia, porque Pedro tuvo esa impresión con Jesús cuando había una multitud allí y los otros no estaban experimentando eso. Eso importa también. ¿Hay algún comentario? ¿Por qué Pedro? Aquí, Dos Pastor dice un poco de lo que ella estaba preguntando, cuando él dice, en el libro dice, Jesús eligió a pescadores sin letras, porque no habían sido educados en las tradiciones y costumbres erróneas de su tiempo. Eran hombres de capacidad innata, humildes y susceptibles de ser enseñados, hombres a quienes él podía educar para su obra. Gloria a Dios. Eso es. Así es que Dios trabaja desde la caída hasta el fin. Trabajará así. Así que usted y yo somos candidatos para eso. Usted que esté en la cadena y yo somos candidatos para la experiencia de Pedro. Pedro predicó en el Pentecostés, se bautizaron 3,000. Había una multitud que rodeaba a Jesús, pero Pedro fue el que cayó de rodillas delante de él. Pedro era impresionable por la gloria de Dios. Eso es un dato muy importante. Otra gente estaba allí al lado de Jesús y no sintió nada. ¿A qué se debe eso? Nosotros somos los responsables de eso. Eso ocurre en la proporción en que Dios importe para nosotros, en que lo espiritual importe para nosotros, en que Cristo importe para nosotros. Esa es lo que produce esa experiencia, de tener revelación de Dios, de ser impresionado por Dios, de ser enseñado por Dios. Dice, hasta entonces ninguno de los discípulos se había unido completamente a Jesús como colaborador suyo. Habían presenciado muchos de sus milagros y habían escuchado su enseñanza, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. El encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para ellos una amarga desilusión. Juan el Bautista era un hombre muy conocido, primero que Jesús. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús. Sacudió, movió con su mensaje, bautizando en el Jordán a toda Jerusalén y todos los pueblos alrededor.
Luego apareció Jesús. Y cuando los que seguían a Jesús, de hecho lo seguían, sobre todo Pedro y Andrés y Santiago y Juan, ellos fueron impresionados, fue por Juan el Bautista. Fue siguiendo a Juan el Bautista que Andrés y Pedro encontraron a Cristo. Por lo tanto, el encarcelamiento de Juan produjo un efecto, un impacto en toda la gente que seguía a Jesús. Pero cuando Juan cayó en la cárcel y Jesús no hizo nada por sacarlo, entonces hubo una crisis en los seguidores de Jesús. Porque ellos esperaban que Jesús, que tenía tanto poder, intercediera por Juan. Pero Juan cayó en la mazmorra. Allí lo decapitan. Y Jesús no hizo cosa alguna. Y eso fue un golpe muy grande a los seguidores de Jesús, de Juan, porque creían que Dios debía hacer algo en favor de Juan y Dios no hizo. Así que eso es lo que dice allí. Estos discípulos estaban muy impresionados con los milagros de Jesús, pero el encarcelamiento y muerte de Juan los impactó muy fuerte. Dice, el encarcelamiento de Juan el Bautista había sido para ellos una amarga desilusión. Si tal había de ser el resultado de la misión de Juan, no podían tener mucha esperanza respecto a su maestro, contra el cual estaban combinados todos los dirigentes religiosos. Así que la muerte de Juan sacudió la fe de los seguidores de Jesús. Si Juan, que apareció con tanto poder, lo decapitaron, ellos veían que Jesús no le iba a ir mejor. Y eso hacía que no tenía mucha fe en él. Su fe no se fortalecía. En esas circunstancias, dice, les había sido un alivio volver por un corto tiempo a su pesca. Pero ahora Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior y a unir sus intereses con los suyos. Pedro había aceptado el llamamiento. Llegando a la orilla, Jesús invitó a los otros 3 discípulos, diciéndole, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente lo dejaron todo y le siguieron. Así que el capítulo de hoy está tratando sobre cómo Jesús llamó a Pedro y Andrés y a Santiago y Juan, que eran pescadores. Y que fue hacerle un milagro con lo que hacían ellos, a buscarlo en su lugar de trabajo y a llamarlo con un milagro de bendición en su trabajo, con una gran pesca. A mí me impresionó que dice ahí que él llamó a estos pescadores porque ellos estaban dispuestos a aprender de Jesús y no llamó a las personas preparadísimas y con altos cargos porque ellos no estaban dispuestos a aprender, sino que creían que sabían todo y que tenían todo y que no necesitaban más. Y por eso no reconocieron, no tuvieron la revelación del Espíritu que el Mesías estaba ahí. Pero estos pescadores dice que fueron dóciles a la enseñanza de Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi amor. Aquí dice, durante aquella triste noche pasada en el lago, mientras estaban separados de Cristo,
de la noche anterior, que fue un fracaso en la pesca. Los discípulos se vieron acosados por la incredulidad y el cansancio de un trabajo infructuoso. Es decir, su fe, por causa de la lucha infructuosa, fue atacada esa noche. Así que Cristo los encontró a ellos golpeados por el fracaso, desanimados. Pero su presencia reanimó su fe y les infundió gozo y éxito. Así también sucede con nosotros. Separado de Cristo, nuestro trabajo es infructuoso y es fácil de confiar y murmurar. Que tenemos que tener cuidado. Cuando viene la vida y nos golpea, y entonces nos llenamos de miedo, nos invade el temor, nuestra fe tambalea por los esfuerzos sin éxito y los ratos malos. Porque Cristo está al lado de nosotros. Dice, pero cuando Él está cerca y trabajamos bajo su dirección, nos regocijamos en la evidencia de su poder. Es obra de Satanás desalentar el alma y es obra de Cristo inspirarle fe y esperanza. Dios llama a mucha gente para que le sirva. Yo tenía una agenda larga de aspiraciones. Larga. Yo solo me veía en bibliotecas y en academias. Mis sueños solamente eran de estudio y de política. Cuando llegué a Nueva York en el año 84, simplemente venía listo para, una vez que ponía el pie en territorio americano, desaparecerme de la comunidad hispana para siempre, metido en una universidad el resto de mi vida, solo devorando libros. Eso era todo. Y sentí que, al igual que a Ezequiel, Jehová lo agarró por los pelos de la cabeza. Se me llevó, me agarró por los cabellos y me llevó a Babilonia a predicarle allí a los cautivos. Así, cuando ya yo estaba listo para desaparecerme allí en las universidades, sentí que me agarraron por la greña y me habló y me dijo Dios, olvídate de universidades. Esta selva que tú ves aquí, me dijo, la selva de concreto de Nueva York, esa selva de concreto y selva moral y espiritual. Ahí es que tú vas a invertir tu vida. Olvídate de eso. Así que lo que hice fue levantar una iglesia, predicar de las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, día y noche. Casi no conocía a nadie. Y caminando toda la ciudad de Nueva York a pie, tocando puertas, día y noche. Tenía una lista que llevaba conmigo, escrita a lápiz, de todos los interesados con su nombre, dirección y teléfono en una libreta. Cientos de personas. Y orando y llamando y dando estudios bíblicos.
con el frío de Nueva York, sobre la nieve, prácticamente sin comer ni beber, por mucho tiempo, por 29 años. Me dijo, eso es lo que te toca. Esto es la selva de Nueva York y la selva moral de los hispanos. Eso es lo que vas a hacer. Hasta hoy. Así que Dios puede también estarte llamando a ti a dejar todo para predicar. Y eso que lo sientes, lo ocurre, lo te pasa, pues aprende la lección de Pedro y Andrés, Santiago y Juan. Alguna gente Dios los llama cuando ellos en su trabajo le ha ido trágico, desastroso, se han ido a la ruina. A veces al revés. A Pedro y Andrés, Santiago y Juan los llamó cuando las redes estaban rompiéndose y el barco hundiéndose en su mejor tiempo. Así me llamó a mí. Porque yo cuando llegué a Nueva York, simplemente ya yo llegué a la capital del mundo. Ya yo simplemente lo que dije aquí, ya solamente universidades, academias y cátedras. Nací para estudiar. Aquí solamente Europa, Inglaterra. Ese es el sueño. Francia. Me dijo, no. Está lleno de hispanos. De todas las clases. Descalzos y de todo. Y otros mejores. Ese es tu trabajo. En ese tiempo vino el auge de las drogas y vino gente de todos los países latinoamericanos por miles y miles y miles y miles y miles a vender drogas en el área donde yo trabajaba. Y había que caminar con cuidado en medio de tantas drogas y de tanto crimen en Manhattan. Había tanta delincuencia en el Bronx que la gente salía y no sabía si regresaba a su casa. De tantos atracos. Así que era una selva no solamente de hierro y de concreto, sino una selva moral, espiritual. Con una fama terrible. Cuando yo decía en cualquier lugar que donde yo llegaba, y decía vivo en el Bronx, la gente temblaba. Una fama terrible, tétrica. Yo caminaba toda hora, día y noche, a pie en las calles, tocando puertas, en esa selva de edificios llenos de drogas y de crimen, solamente orando nada más. En eso vino el SIDA, en ese tiempo. Y así como los hospitales se han abarrotado con el COVID, se abarrotaron con el SIDA. Una cosa terrible. Pero Dios me llamó allí. Después cambió todo. Hicieron una redada con las drogas, recogieron a todo el mundo, lo metieron a la cárcel. Miles y miles y miles.
Después vino un alcalde que limpió la ciudad. Ya no había ningún tipo de peligro. Y todo fue un éxito extraordinario. Pasé un tiempo inolvidable, increíble, en la ciudad de Nueva York. Y la experiencia que tengo hoy, bueno, de aquí para el cielo. Y quería contar eso porque quería contarte mi testimonio del llamado. Y Dios está llamando ahora a todos. Precioso testimonio. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Muchas gracias, pastor, por su obediencia y su fidelidad, porque nos inspira y nos enseña que Dios sostiene al que llama. Gracias. Dios sostiene al que llama, Oneli. Pastor, yo tengo una pregunta. Jesús llamó a los pescadores cuando ya la red se estaba rompiendo. ¿Qué quería decir eso? Porque usted dice que es una parábola, entonces, ¿qué quería decir la red con la red de que ya se estaba rompiendo? No, gracias por esa pregunta, Ricardo. Esa red era la campaña evangelística que él iba a dar. Ok, Esos peces en la red significaba el evangelio. ok. Pedro lo entendió. Se iban a bautizar gente en cantidad. Sí. Así que dice, la lección más profunda que el milagro impartió a los discípulos es una lección para nosotros también. A saber, que aquel cuya palabra juntaba los peces del mar podía impresionar los corazones humanos y traerlos por la cuerda de su amor, para que sus siervos fuesen pescadores de hombres. Enseñarle que fueran pescadores de hombres. Eran, dice, hombres humildes y sin letra, aquellos pescadores de Galilea, pero Cristo, la luz del mundo, tenía abundante poder para prepararlos para la posición a la cual los habían llamado. El Salvador no menospreciaba la educación, porque cuando está regida por el amor de Dios y consagrada a su servicio, la cultura intelectual es una bendición. Pero pasó por alto a los sabios de su tiempo porque tenían tanta confianza en sí mismos que no podían simpatizar con la humanidad doliente y hacerse colaboradores en el nombre, con el hombre de Nazaret. Necesitamos encontrar personas que se condolieran de la humanidad. Eso es todo. Mientras que los otros, el resto de la gente, ve a la humanidad como ladrillos para sus construcciones, lo ve como materia para sus proyectos. Cristo quiere que lo veamos a la humanidad como columnas del reino de los cielos. Que no veamos a la humanidad como una fuente de lucro y de oportunidades, sino que nos convirtamos en oportunidades para la humanidad. Y voy a contar un testimonio.
porque los testimonios pues tienen su impacto. Sabe que cuando Jesús murió y resucitó, los discípulos, estos 4 discípulos, que eran pescadores, y Jesús fue y los llamó allí con el milagro de la pesca. Cuando Jesús murió, ellos entendieron que el proyecto del Mesías fracasó. Que ya el proyecto, al matar a Cristo, ya ahí pues terminó, ya no funcionó, creyeron. Y esos 4 y 3 más que eran pecadores, de los 12 discípulos, 7 eran pescadores. Se fueron otra vez allí mismo a pescar, volviendo a su profesión, porque el proyecto del Mesías, del reino de Dios, fracasó. Se diluyó al matar a Jesús. Por lo menos ellos creían eso. Y eso es lo que dice Juan 21. ¿Qué hicieron ellos? Diciendo, bueno, mataron ya al maestro, mataron al Mesías, murió todo, ya terminó el plan, ya no queda nada. No nos queda sino pues volver a pescar. Y se volvieron. Y en Juan 21 dice que Jesús volvió otra vez y lo buscó en el mismo sitio, también con un milagro igual la segunda vez. Así que ese milagro de ese día para el llamado, ese hubo que repetirlo otra vez después que Jesús murió y resucitó. Porque la muerte de Cristo, ellos interpretaron que el plan ya de Dios que había para la tierra, ahí ya se había terminado. Y dijeron, pues, ni modo, pues, regresémonos a nuestro trabajo. Y Jesús lo buscó de nuevo, otra vez. Así también yo, ahora ya después que llegué aquí a Houston, también dije, me voy a dedicar a trabajar. Y mi esposa y yo sacamos la licencia de vender seguro de vida. Y hay mucho dinero en eso. Y la licencia es difícil. Nos aprendimos todo. Nos dimos un curso intenso. Y lo pasamos. Sacamos la licencia para vender seguros. Y Jehová, eso es reciente, otra vez me habló por las greñas. Ahora. 3 años hacer eso, ¿no? Ya nosotros tenemos aquí 7 años, ya, de eso hace 3 años. Pasó aquí. Ya yo dije, bueno, ya yo me retiré, ya yo puedo trabajar de todo. Y es verdad. Pero Jehová me dijo, no. Te retiraste de las congregaciones, de la asociación, pero de predicar no. Me agarró otra vez y me quitó el trabajo. Ahora tiene el trabajo de enseñarnos a nosotros y podemos aprovechar la bendición de tenerlo, su sabiduría con nosotros. Gracias. Amén. Amén, amén. Mm, Agradecidos con usted. Gracias a Dios que lo agarró de las greñas. Así lo tenemos a usted. Si me sacó, Amén, amén. le va a dar miedo si le cuento cómo fue. Yo me fui a Nueva York. Estoy allí, ofrecí, ¿cómo se llama? Tengo mucha gente allí, pólizas de seguro. Y la gente, pues, muy contenta. Tengo mucha gente.
muy promisorio, pero Jehová me dijo, regrésate y coge el primer avión de nuevo para tu casa. Y dejé todo. Porque me lo dijo de una manera bien fuerte. Todo. Y ahora con el COVID, parecía, yo dije, bueno, ya se terminó la predicación, porque yo lo que hago es que toco puerta. Mi esposo y yo tocamos puerta todo el tiempo. Ahora con el COVID vino como anillo al dedo para no hacer nada. Ya tengo una justificación para no hacer nada. Porque con el COVID no se puede tocar puerta, no nos dejan pasar. Yo no voy a ir y si voy, no me abren. Y se abrió el Zoom y es día y noche ahora predicando en el mundo entero. Dando campaña en todos lados. Solamente en enero y febrero presenté 25 temas en 5 iglesias diferentes. Y en marzo, una campaña para Atlanta, otra para Miami, para la Florida, y así todo el tiempo. O sea que lo que hizo fue que pareció un fracaso, no hubo tal cosa. Se abrieron 1000 puertas cuando se cerraron 2. Y se siguen abriendo. Así que, queridos, Dios llama igual. Levante el oído y siga adelante. ¿Hay algún comentario, pregunta? Yo le doy gracias a Dios porque como no lo dejó ir a usted, por eso estoy yo aquí. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Sus planes siempre son mejores que los nuestros y definitivamente que él tenía un plan muy grande con usted que no le podía permitir que se desenfocara. Gracias a Dios por su obediencia. Amén. 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 Y Dios tenía plan y tiene, porque lo que me está presentando cada día es extraordinario, cosa increíble cada día para el futuro. Increíble. Amén. Sí. Mis hermanos y hermanas, sí, creo que el tiempo ha pasado. Si no hay más preguntas, comentarios, vamos a terminar por hoy. Y les aviso que por 3 jueves, los 3 próximos jueves, no vamos a... Tal vez sesión línea nos pueden ayudar. Sí, no, yo no voy a estar por los próximos 3 jueves. Hoy estamos hoy a 10. El jueves 17, el jueves 24 y el jueves, creo que es 1. Sí, el jueves 1 sería regresando el jueves 8 de julio. Sí. El jueves 8 de julio nos vemos. Perfecto, gracias, Pero pastor. quisiéramos saber si Si hay alguien que quisiera sustituirnos, le dejamos abierta la oportunidad. Les invitamos. Porque vamos a estar viajando en misiones muy fructíferas de predicación, de visita misionera en esas semanas. Pero no tiene un espacio para nosotros. El asunto es de que voy con una agenda llena. Ah, ya. No se preocupe, pastor, que Dios lo bendiga y los traigan, los Amén. lleve y los traigan con bien. Y Amén. aquí pues los esperamos el 8 de julio de regreso. Amén. Que Dios los lleve con bien y los ayude.
Dios los bendiga. Feliz noche. Sí, bendiciones, pastor. Dios los cuide en su camino. Amén. Amén. Sí. Y le pedimos sus oraciones porque vamos a estar saliendo el martes. Ajá. Amén, con mucho gusto. Amén, amén. Amén. Pues vamos a orar. Padre, grande es tu misericordia. Gracias por tu cuidado. Nos ponemos en tus manos. Gracias por tantas bendiciones, por tanta misericordia, por todo lo que tiene para nosotros. Es grande, es abundante. Señor, ayúdanos a poder recibirlo. Amén. En tus manos ponemos a la iglesia de la mansión en tus manos de una forma especial de bendiciones. Y a toda la persona que ha hecho posible esta cadena esta noche. Que tú les bendiga, derrame bendiciones. Amén. Amén. Que tú sigas bendiciendo a la mansión, que tú sigas bendiciendo a cada hermano, Amén. que tú sigas enriqueciendo esta iglesia y a toda la hermandad en la ancha faz de la tierra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches a todos y nos encontramos el 8 de julio. Amén. Hasta Amén. luego. Que les vaya bien. Buen Amén. viaje, Cuente pastor con las oraciones. María.